Abran su Biblia, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, ahora venimos a lo más importante de esta noche, que es el abrir tu palabra. Y Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu, para que, Padre Santo, podamos entender aquello que has preparado, Señor, para tu pueblo. Así es que, Señor, en esta noche te pedimos que por el poder de ese mismo Espíritu tú nos enseñes y nos guíes a través del pasaje que vamos a estar estudiando, y nos enseñes, oh Dios, los principios que tú quieres que aprendamos para poder vivir una vida que te complace a ti, pero para poder vivir una vida segura también, Señor, porque es en ti que tenemos seguridad. Así es que, Señor, bendice este tiempo en la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: ok, la semana pasada, si ustedes se acuerdan, terminamos el capítulo 21 de Primera de Samuel. Y en el capítulo 21 de Primera de Samuel vemos que David empieza a huir de Saúl. Saúl ya le ha declarado básicamente la guerra a David, y David huye de Saúl y se va a una tierra que se llama Nob, en donde se encuentra un sacerdote que se llama Ahimelech. David le pide a Ahimelech que le dé algo de comer. Después de haberle dicho unas cuantas mentiras, Ahimelech le da de comer, y no solamente le da de comer, sino que también le da la espada de Goliat, al gigante que David había matado de los filisteos. Si ustedes se acuerdan, le da esa espada, y como a David no traía ningún arma, David salió así como pudo, porque tuvo que ser descolgado por su esposa, que a propósito era la hija de Saúl, por la ventana de su recámara, para que los hombres de Saúl no lo fueran a agarrar y lo fueran a matar. Entonces, cuando llega con Ahimelech le da pan, también le da esta espada, y entonces ahora vamos a ver cómo David sigue su camino. ¿Sí? David sigue huyendo. David no puede estar tranquilo, no puede estar en paz. David no puede estarse en un solo lugar, porque presiente que Saúl lo va a perseguir a donde quiera que él vaya, porque Saúl está completamente convencido de que su propósito para existir en este tiempo es matar a David. Entonces, de ahí con Ahimelech, David huye a la tierra de los filisteos. La semana pasada vimos que fue a la tierra de Gat, ¿sí? Si ven ahí en el capítulo 21, en el versículo 10, dice que ese día David huyó de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gat, donde Aquís era rey. Sí, el pueblo de Gat vimos que era una de las ciudades de los filisteos. Y ahí cuando está David con el rey de Gat, ¿verdad? Los siervos de Gat empiezan a hablarle acerca de David y le dicen: aquí está David, este es el rey de esta tierra, que no era rey de esa tierra, y ni siquiera era rey todavía, pero lo están viendo ya como rey por todo lo que David ha hecho y por su comportamiento y su carácter. Sí, le dicen ahí en el versículo 11: este es de quien entre danzas y cantos la gente decía: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Sí, y cuando David oyó esto, dice el versículo 12, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquís, el rey de Gat. ¿Por qué? Porque al el rey oír estas cosas acerca de David, iba obviamente a quererlo matar para que no hiciera lo que ya había hecho anteriormente en las otras batallas que había tenido con los filisteos. Entonces él empezó a sentir que había peligro, tuvo miedo, y noten ahí en el versículo 13 se nos dice que cambió su comportamiento y fingió estar loco, y se puso a escribir en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Y al verlo, Aquís dijo a sus siervos: ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso faltan locos en mi casa para que me traigan a a hacer sus locuras delante de mí? ¿Creen que voy a dejar que entre aquí? Y vemos aquí cómo a través de esto que David hizo, ¿sí?, Dios lo usó para que a Aquís le diera cierto temor de las locuras que David estaba haciendo, y por su mismo mandato David fuera echado de su ciudad. Y David fue echado de su ciudad y se fue de nuevo a la tierra de Israel. Vamos a ver ahí en el capítulo 22, que no quiere salir aquí en mi iPad esta cosa aquí. Ya la tenía y se me fue. ¿Por qué?
Sí, wow, esta electrónica, qué bárbaro. Vamos a ver. Estamos conectados. Entonces vamos a abrir esta. Vamos a ver si se abre, si no vamos a tener que usar el teléfono. Y no quiero tener que usar el teléfono. ¿Por qué está pasándome esto y por qué ahorita, Señor? ¿Por qué ahorita, Señor? La electrónica sirve de mucho, pero a veces no sirve de nada, ¿verdad? No sé qué está pasando. A ver si logra salir. Entre tanto, lo bueno es que traigo aquí mi teléfono y mi teléfono nunca falla. Más vale que me espere antes de decir eso, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. No me hagas mentiroso, teléfono. Es vergonzoso ver todo lo que a veces pasa, ¿verdad? Pero es por eso que no debemos poner nuestra esperanza en nada que no es Dios. Amén. Solamente Dios es podemos estar completamente seguros de que Él está con nosotros. Ok, Primera de Samuel capítulo 22. Sí, vamos a seguir nuestro estudio ahí. Entonces David estaba con Aquís, estaba en la tierra de Gad, pero luego noten lo que se nos dice aquí en Primera de Samuel 22, el versículo 1. ¿Sí? Noten, David se fue de ahí. ¿De dónde? De Gat, de donde estaba con el rey Aquís. Y noten que se fue de ahí a la cueva de Adulán, dice mi Biblia. Cuando sus hermanos y toda su familia, toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Noten, entonces sale con Aquís y se va a Adulán. ¿Y qué es Adulán? Es una cueva. Es una cueva. Este es el hombre David, el hombre conforme al corazón de Dios. Este es el hombre David, el hombre que mató a sus 10,000. Este es el hombre David que va a ser el rey de Israel. Este es el hombre David que ya fue ungido por Samuel como rey, que tenía todo el derecho de ser rey, que tenía todo el derecho de estar en el palacio como rey. Pero noten lo que anda haciendo por la persecución que está siendo objeto de parte de Saúl. Se anda escondiendo en cuevas. Y vamos a ver que este fue el lugar donde David se fue a buscar refugio. Ahí fue donde fue a buscar refugio David, porque no podía ir a su casa, porque de su misma casa, a su misma casa lo había ido a buscar la gente de Saúl para matarlo. ¿Sí? Saúl había reclutado a su propia esposa, la esposa de David, a su hija, su propia hija, para traicionar a David y entregarlo en las manos de su padre para que muriera. Entonces no podía ir a su casa, no podía ir al palacio, porque en el palacio estaba ¿quién? Estaba Saúl. Y ya había pasado cuando menos 2 veces que cuando David estaba en el palacio y Saúl estaba delante de él, ¿qué hacía Saúl? Tomaba una lanza y ¿qué hacía? Se la tiraba para tratar de atravesarlo, ¿verdad? No podía ir con Jonatán. Jonatán se había ido, habían hecho un pacto y cada quien había agarrado por su lado, cada quien había agarrado por su lugar, y no podía ir con Jonatán, porque Jonatán también, como pudimos ver la semana pasada, fue amenazado por Saúl. Fue llamado de todo tipo de nombres y hasta le habló de su mamá y de que era una mala mujer, etcétera, etcétera. Y no podía ir entonces con su amigo Jonatán, no podía ir a la casa de Dios, no podía ir al tabernáculo, porque ya sabían que cuando fuera ahí, vamos a ver más adelante, porque David miró a un hombre que se llamaba Doeg cuando fue con Ahimelech, ahí podía encontrarlo también Saúl. No podía ir con los impíos, o en este caso serían los filisteos. Sí, porque si se fuera con los filisteos, como pudimos ver, los reconocían y pudieran quizás matarlo. Pero sí podía ir y meterse en una cueva. Podía ir y meterse en una cueva. Y eso debe hablarnos a nosotros volúmenes también, como cristianos y como gente que trata de hacer siempre la voluntad de Dios, que a veces vamos a tener que ir a escondernos a lugares que no son muy cómodos para nosotros. A veces cuando el Señor nos llama a huir de algunas batallas, vamos a tener que escondernos en lugares que no son de nuestro agrado, no son muy cómodos. Vamos a estar en situaciones incómodas, vamos a sentirnos incómodos.
Estamos acostumbrados a la comodidad. Estamos acostumbrados a dormir en nuestra propia cama, estamos acostumbrados a sentarnos en nuestro propio sillón, estamos acostumbrados a ver nuestra propia televisión, sea grande, sea pequeña, sea HD o todavía de las viejitas, que no sé si todavía funciona, pero estamos acostumbrados a lo nuestro, nos gusta estar con lo nuestro. Y cuando salimos de casa y andamos trabajando, lo que sea, no importa que vayamos a los mejores hoteles, de todas maneras no estamos en casa. A mí me tocó viajar mucho cuando trabajaba para Quicksilver y viajaba para todos lados. Andaba en Puebla, andaba en Yucatán, andaba en Campeche, anduve en Centroamérica y todo eso. Y nos quedábamos en hoteles bastante buenos, pero no era mi casa. Mi cama ya tenía la horma de mi cuerpo, ¿verdad? Es más, llego a la casa y nada, me tengo que subir a mi cama y acomodarme un poco y ya caigo en donde tengo que estar y me puedo quedar bien dormido. Pero a menudo cuando andamos huyendo de nuestros enemigos, a menudo cuando estamos siendo perseguidos, no vamos a buenos lugares, no podemos ir a buenos lugares. Tenemos que estar en lugares y en posiciones, en situaciones bastante incómodas. Y eso fue lo que le pasó a David aquí. No podía volver ni a su casa, no podía volver al palacio, no podía ir a la casa de Dios, no podía volver con su amigo Jonatán, etc. Y fue y optó por irse a una cueva. Ahora esto para que nosotros quizás parezca algo que no debería ser, porque era David el ungido de Dios y todo lo demás. Pero David no fue el único que de alguna forma tuvo que sufrir por ser perseguido. David no fue el único que de alguna forma tuvo que esconderse en cuevas porque estaba siendo perseguido por un enemigo. Sí, si ustedes leen en el libro de Hebreos, hay un capítulo en el libro de Hebreos que se le llama el capítulo de la fe o el salón de la fama de la fe. Habla acerca de lo que es la fe y de lo que esto implica y habla acerca de una larga lista de personas que tuvieron que sufrir por esa fe. Sí, y da un sinnúmero de personas en esa lista, son muchas. Y quisiera poder leer todo el capítulo 11 para que veamos la lista tan ilustre de personas que tuvieron que, por su fe, algunas triunfar y otras morir. Pero nada más vamos a ver algunos, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, comenzando con el versículo 32, Hebreos 11 y el versículo 32, dice aquí el escritor a los Hebreos: ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, no Obama, de Barak, de Sansón, de Jefté. Noten, ¿quién sigue ahí? De David, así como Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos enteros. Versículo 35, hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Todo esto por la fe que tenían en Dios. Noten lo que sigue diciendo ahí el versículo 35. Pero otros fueron por la fe atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. 36. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Noten, todo esto por la fe. La misma fe que salvó a algunos, llevó a otros a tener que sufrir todas estas cosas. Sí, por eso como les hablaba el domingo, no se trata de tener fe en la fe. Por ejemplo, si se tiene fe en la fe, entonces está poniendo la fe en algo que yo puedo producir. Se tiene que tener fe en Dios, porque si ponemos la fe en Dios, si mi fe falla, Dios no me va a fallar. ¿Sí? Entonces noten todo lo que tuvieron que sufrir. Sí, en el versículo 38, noten lo que dice: estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, noten, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Y todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. ¿De qué está hablando aquí el escritor a los hebreos? ¿De qué está hablando aquí de que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros? Miren, mis hermanos, la promesa que Dios nos ha dado a todos los creyentes, ¿sí?, y a todos los que menciona aquí, es vida eterna por medio de la salvación. Esa es la promesa la promesa con la que Dios está comprometido a cumplir para cada uno de nosotros. Hay otras promesas, ¿sí? Hay muchas promesas, grandes promesas, pero no todas esas promesas se van a cumplir en la vida de todo mundo. Algunas promesas fueron dadas para el pueblo de Israel, otras promesas fueron dadas para los seguidores de Cristo en aquel tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que leer en contexto todas las promesas de Dios para que podamos aplicarlas a nosotros mismos, para que podamos aplicarlas a nuestra vida. Ahora, Dios hizo algunas de estas cosas por la gente de las historias bíblicas en aquellos tiempos. Eso quiere decir que lo puede hacer por nosotros también, no me malentiendan, pero lo va a hacer de acuerdo a su voluntad y cuando sea su voluntad. Y a menudo nuestra fe, vamos a tener que sufrir por esa fe, vamos a tener que pasar por dificultades por esa fe, ¿sí? Pero si tenemos nuestra fe en Dios, no importa que esas dificultades vengan, porque finalmente vamos nosotros a ser, juntamente con todos aquellos que fueron reconocidos y aprobados por medio de su fe, vamos a recibir lo que se les prometió a ellos y lo que se nos prometió a nosotros, que es ¿qué? Vida eterna por la salvación que Jesucristo vino a ofrecer a través de su muerte en la cruz y su resurrección después de 3 días. Esa es la promesa de la que se nos está hablando aquí. Y noten que todos ellos, aun cuando fueron aprobados por su fe, de todas maneras no recibieron esa promesa, porque van a recibir esa promesa juntamente con ¿quiénes? Con nosotros los que creemos ahorita. Entonces en el día de la resurrección, el día en el que el Señor Jesucristo venga por sus santos, todos estos santos de los que estamos hablando aquí van a resucitar juntamente con nosotros, y todos juntamente con ellos nos vamos a ir al cielo para siempre. Ahorita su espíritu está con Dios quien lo dio, y nuestro espíritu también, cuando muramos aquí, vamos a estar con Dios quien nos dio el espíritu. Pero cuando venga el Señor por su iglesia, cuando venga el Señor y nos resucite, todos ellos van a resucitar con nosotros. ¿Qué les parece eso? Porque Dios no quiso resucitarlos a ellos, no quiso cumplirles su promesa a ellos para que todos juntos recibiéramos esa promesa, ¿sí? Para que todos juntos fuéramos perfeccionados, ¿sí? Porque Dios, noten lo que dice ya al final del versículo 39 de Hebreos 11, porque Dios había preparado algo mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Dios ha preparado algo mejor para nosotros. Entonces, sí vamos a pasar por sufrimientos así como David lo hizo. Quizás vayamos a tener que buscar refugio en alguna cueva algún día. ¿Saben qué? Hay miles de cristianos que están escondiéndose de ISIS, que están escondiéndose del ejército sirio, que están escondiéndose del ejército turco, que están escondiéndose en China, que están escondiéndose en México por ser cristianos. Y nosotros, ¿quién creemos que somos que esas cosas no nos pueden tocar? ¿Sí? Démosle gracias a Dios que estamos en el país en el que estamos, pero si seguimos así como vamos, ¿saben qué? Tarde o temprano también nosotros vamos a ser perseguidos. Si ya se ha oído ahí, ¿sí? ¿No han oído de un candidato que se llama Beto, muy popular entre de la izquierda? Quiere quitarle el estatus de no pagar impuestos a las iglesias si no se apegan a lo que todo mundo cree acerca de todo lo que se está creyendo ahorita, como lo de transgénero y la homosexualidad y el matrimonio homosexual y los homosexuales. Y hoy esto que estoy diciendo puede traer problemas en algún momento dados, porque lo ponemos, está saliendo al internet, lo vamos a poner en YouTube, etcétera, etcétera. Tarde o temprano, como en Canadá, nos van a meter a la cárcel aquellos que prediquemos en contra de estas cosas. Entonces no está muy lejos, ¿sí?, el que alguno de nosotros tengamos que huir y escondernos en cuevas como lo hizo David por lo que él estaba haciendo injustamente, ¿sí? Entonces fue y buscó refugio en esta cueva. El nombre mismo de la cueva Adulán, significa refugio.
Sí, pero vamos a ver que la cueva no iba a ser el refugio de David. Vamos a ver que el refugio que David encontró fue en Dios. El ánimo que él encontró, la fortaleza que él encontró, lo encontró en Dios. La semana pasada vimos algunos salmos. Sí, porque durante todo este tiempo en el que David anduvo huyendo, todo este tiempo en el que se escondió en cuevas, escribió muchos de los salmos, como les dije la semana pasada, que ahora nosotros son algunos de nuestros favoritos, porque nos identificamos con lo que David estaba pasando cuando escribió esos salmos. Por eso nos gustan, porque nos hablan a nuestra alma, hablan a nuestro corazón y nos dan aliento y nos dan fortaleza y nos ayudan a seguir adelante a pesar de lo que sufrimos. Sí, uno de esos salmos que escribió es el Salmo 142. El Salmo 142. Y en mi Biblia, el Salmo 142 tiene un título y dice Masquil de David. Masquil quiere decir un tipo de canción o tipo de poema o lo que sea que era. Es como nosotros decimos corrido, ¿verdad? O decimos balada, etcétera. Dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Entonces David huye, David va a la tierra de Acaz, ¿verdad? Pero luego ahí se hace loco y se va de ahí y huye y se mete en una cueva. Y mientras está en la cueva, hace una oración al Señor. Y esa oración es el Salmo 142. Y quiero que veamos este salmo, noten, Salmo 142 comenzando con el versículo 1. Dice, con mi voz clamo al Señor. Con mi voz le pido su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Noten, David estaba solo. No había nadie con él. No tenía nadie de su familia, no tenía ninguno de sus amigos, no tenía a nadie que lo alentara, no tenía nadie que le diera ánimo. Pero sabe que hay alguien que está con él que nunca lo va a dejar y nunca lo va a desamparar. ¿Y es quién? Dios. Sabe que Dios está ahí. Sabe que aun cuando él esté en la cueva, aun cuando David está en la cueva, Dios está en la cueva junto con él. Y empieza a clamar a Dios. ¿Sí? Empieza a hablarle a Dios. Empieza a pedirle que tenga misericordia. Empieza a quejarse con Dios. Empieza a expresar su angustia delante de Dios. Noten el versículo 3 del Salmo 142. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. ¿Vean lo que estaba sintiendo David? ¿Alguna vez se han encontrado en ese estado ustedes? Parece ser que nadie los quiere. Nadie les ayuda. Nadie los apoya. Están completamente solos. Su propia familia, cuando claman a ellos, cuando piden apoyo, cuando piden que los apoyen, que les den cariño, que les den ánimo, les dicen, pues es por tu culpa. ¿Para qué andas en esas cosas? ¿Sí? ¿Para qué eres cristiano? Ya ves, pues no que Dios es muy poderoso, pues no que Dios te ama mucho. Es por tu fe que estás sufriendo lo que estás sufriendo. Es por comportarte como hermano en tu trabajo, en la escuela o lo que sea, por hablar de tu fe, por dar testimonio. Por eso te está pasando lo que te está pasando. ¿Sí? Y David aquí estaba en ese mismo estado en el que no encuentra a nadie, no siente que nadie lo apoye. Lo único que hace ahí en el versículo 4 dice, miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. En el versículo 5 del Salmo 142 sigue diciendo, Señor, yo clamo a ti, porque tú eres ¿qué? Mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. ¿Se fijan en el corazón? Eres todo lo que tengo en esta vida. Recuerden, ungido como rey, general de Saúl, esposo de la hija de Saúl, famoso entre famosos. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Sin embargo, ¿qué está diciendo aquí? Eres todo lo que tengo en esta vida. Les digo una cosa. Llegar al punto en el cual Dios es todo lo que tenemos en nuestra vida es el mejor punto en donde podemos encontrarnos. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios es todo lo que tenemos,
nos damos cuenta que en realidad Dios es lo único que necesitamos. Sí, pero tenemos que llegar al fin hasta de nosotros mismos. Tenemos que llegar al fin de nuestras fuerzas. Tenemos que llegar al fin de nuestros recursos. Porque mientras tenemos recursos emocionales, físicos, financieros, espirituales inclusive, mientras tenemos esos recursos, acudimos a ellos muchas veces antes que a Dios. Pero cuando todos esos recursos se han agotado, cuando todos esos recursos se han ido y el único recurso que tenemos es Dios, entonces nos damos cuenta que es lo único que necesitamos. Noten lo que sigue diciendo David en el versículo 6 del Salmo 142. Atiende mi queja, porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime, y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Noten de nuevo la oración de David aquí al Señor. Atiende a mi queja. Estoy desesperado. Quizás algunos entre nosotros estemos desesperados ahorita por algo que está sucediendo en nuestra vida. Ya la hemos estado pasando por mucho tiempo y pensábamos que ya para este tiempo ya íbamos a salir de ese problema, ya íbamos a salir de esa tormenta, y la tormenta parece ser que no tiene fin. Parece ser que no tiene fin. Sí, líbrame de los que me persiguen. Estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. ¿Se fijan? En fuerzas me superan. Él era solo. Saúl tenía ejércitos. Sí. Y saben que a veces nuestros enemigos son mucho más poderosos que nosotros, ¿no es cierto? A veces nuestros enemigos tienen mucho más recursos que nosotros, tienen mucha más fuerza, tienen mucha más habilidad. Versículo 7 dice: líbrame de la angustia que me oprime, y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Líbrame para poder alabarte, para poder cantarte, para poder adorarte, ¿sí? Para que la gente que es honrada, ¿sí? Para que la gente que piensa como yo, que siente como yo, que cree como yo, ¿sí? Para que la gente pueda ver que me has tratado con bondad, para que vean que no estoy sufriendo esto por nada que yo haya hecho, que no lo merezco, ¿sí? Porque a menudo somos culpados de lo que estamos sufriendo. A menudo se nos culpa y se nos dice que lo merecemos, y si no fuéramos así, si no fuéramos asá, y si no hubiéramos dicho esto o hecho aquello. Diosito te está castigando. ¿Han oído eso, verdad? Diosito te está castigando. ¿Saben qué? Diosito no nos está castigando a nadie ahorita. Si creen que los sufrimientos que pasamos aquí son castigo, espérense a que lleguemos a su presencia y espérense a ver cómo va a castigar a aquellos que desprecian el perdón ofrecido en Jesucristo. Ese es el verdadero castigo. Ese va a ser el verdadero castigo. Entonces noten los salmos, ¿sí?, que David escribió cuando andaba siendo perseguido, cuando estaba teniendo que esconderse en esos lugares fríos, oscuros, húmedos quizás. Noten las palabras tan hermosas que brotan de su corazón. A menudo nuestras oraciones más apasionadas salen de nuestro corazón cuando más oprimidos estamos siendo, ¿no es cierto? Cuando los problemas son los más grandes, y los que sabemos que no tenemos la habilidad, ni la fortaleza, ni el conocimiento, ni los recursos para solucionarlos. Es cuando levantamos oraciones más apasionadas a Dios, ¿sí? Entonces deberíamos como David, escribir esas oraciones apasionadas que levantamos a Dios cuando estamos siendo oprimidos y cuando estamos siendo atacados. Porque ¿saben qué? Esta vez no va a ser la última vez que Satanás o que el mundo o que nuestros enemigos nos van a atacar. Va a haber otras veces que nos van a atacar, y sería bueno que recordáramos esas palabras. Por eso creo que David las escribió, y por eso le doy gracias a Dios que ahora las tengamos en la palabra de Dios, ahora las tengamos en la Biblia, porque podemos ir a ellas cuando nos identificamos con la situación que estaba pasando David. Otro salmo que David escribió también durante este tiempo es el Salmo 57. Y también el título del Salmo 57 dice: Mictam, de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. ¿Sí? Y el Salmo 57 describe a David cuando Jehová lo fortaleció en la cueva y lo preparó para lo que seguía.
Porque no fue solamente clamar a Dios y llorar a Dios y rogar a Dios, sino que fue ahí también donde Dios lo fortaleció, y fue ahí donde Dios lo preparó para todo lo que seguía todavía, que le faltaban como 19 años de sufrimiento a David para este tiempo. 19 años de persecución, ¿sí? 19 años de seguir siendo perseguido por Saúl. En el Salmo 57, los versículos 1 al 11, noten lo que dice ahí. Ten misericordia de mí, Dios mío. Ten misericordia de mí. Yo he puesto ¿en quién? En ti mi confianza. Y bajo la sombra de ¿qué? Tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya pasado el peligro. En tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. A menudo nos refugiamos debajo de las alas del Señor. Sí, pero cuando vemos que nada pasa, tenemos la tendencia a salirnos de debajo de sus alas, y tenemos la tendencia a querer ir a ver qué está pasando y por qué las cosas no se están moviendo más rápido de lo que se están moviendo, y nos salimos de debajo de la protección de Dios. Y aquí David está mostrando humildad, está mostrando confianza en Dios, acurrucándose bajo sus alas, permitiendo que Él lo cubra, permitiendo que Él lo consuele, permitiendo que Él le dé la fortaleza que necesita. Noten el versículo 2 del Salmo 57. Clamo a ti, Dios Altísimo, pues tú me favoreces. Desde los cielos vendrás en mi ayuda. Enviarás tu misericordia y tu verdad, y me librarás de mis infames opresores. Noten la seguridad de David. ¿Sí? Un hombre de oración que sabe que su ayuda vendrá del cielo y no de los hombres. ¿Sí? Confía completamente en Dios. Va a esperar completamente en Él. No va a confiar de lo que los hombres le dicen que pueden hacer por Él. Va a confiar completamente en Dios. Y va a mantenerse en oración hasta que vea que Dios se mueve a su favor. ¿Cuánto nos esperamos? ¿Cuánto nos mantenemos en oración hasta ver que Dios se mueve a nuestro favor? A menudo nos cansamos muy pronto, ¿no es cierto? Vemos que no hizo nada con una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, una semana de oración, y simplemente dejamos de orar por lo que hemos estado pidiendo, por lo que hemos estado deseando que Dios haga. ¿Y qué tal si tan solamente se hubiera necesitado una oración más? O 2 oraciones más. Pero nos desanimamos porque no responde tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero aquí David dice: a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. ¿Sí? ¿Sí? Y confía, ¿sí?, en que Dios es el que lo va a favorecer. Que el único lugar de donde pueden venir su ayuda es de los cielos, ¿sí? Y que Dios lo va a librar, note, de sus infames opresores. Sus infames opresores, como que quieren tirarles un insulto, ¿verdad? Son unos infames, bola de opresores. ¿Sí? ¿Cuántos conocen el grupo de rock U2? ¿Cuántos han oído hablar del grupo de U2? ¿Saben que Bono dice que los Salmos es su libro preferido de la Biblia? Porque dice que en los Salmos él siente como que Dios le da permiso de maldecir sin maldecir. ¿Sí? Porque digo, pónganse a pensar en las cosas que a veces dice David en los Salmos. Túmbale los dientes, ¿verdad? Que cosas que como cristianos no debemos decir. La palabra de Dios nos llama a orar por nuestros enemigos, a hacerles el bien. Pero estoy leyendo en el Salmo: túmbale los dientes, y yo sé en quién estoy pensando para que les tumbe los dientes, ¿verdad? Y así también aquí son unos infames opresores. Versículo 4 del Salmo 57 sigue diciendo: me encuentro en medio de gente agresiva, entre gente semejante a leones feroces. Sus colmillos parecen lanzas y saetas, su lengua es una espada aguda. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos, tu gloria domina toda la tierra. Ante mí han tendido una trampa y me siento totalmente abatido. Han cavado una fosa delante de mí, pero serán ellos los que en ella caigan. Todos lo hemos sentido, ¿verdad? Todos lo hemos sentido. Lo mismo que deseas para mí es lo que te va a pasar a ti.
por andar de odioso, por andar de malo, por andar de grosero. Todo eso que deseas para mí es lo que te va a pasar a ti. ¿Se fijan? Como que nos ayuda a sentirnos mejor sobre lo que estamos pasando, ¿verdad? Porque le estamos echando al enemigo, ¿verdad? Puedo ver claramente por qué Pano dice lo que dice, ¿sí? Versículo 7 sigue diciendo: mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en salterio y arpa, que voy a despertar al nuevo día. Yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos, tu gloria domina toda la tierra. Noten, David aquí, aún en medio de la prueba, aún en medio de la cueva, aún estando solo, extrañando su casa, extrañando su familia, sabiendo que si Saúl lo llega a encontrar lo va a matar, aún en medio de todo lo que está pasando, en medio de la persecución, David alaba confiadamente a su Señor para dar testimonio de su confianza en Él. Este es un gran testimonio para nosotros, porque a menudo cuando estamos pasando por dificultades, a menudo cuando estamos pasando por problemas muy difíciles, hasta dejamos de congregarnos en la iglesia, dejamos de ir a la iglesia, no queremos cantar, no queremos levantar las manos, no queremos levantar nuestras voces, no queremos levantar nuestros corazones a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago si no sirve de nada? ¿Para qué lo hago si de todas maneras estoy en el problema que estoy? ¿Para qué? Pero noten aquí, David, aún en medio de todo ello, ¿qué hacía? Alababa a Dios, adoraba a Dios. Y saben que cuando venimos cansados y trabajados, cuando venimos oprimidos, cuando venimos siendo perseguidos, lo mejor que podemos hacer es levantar nuestras voces al Señor, es cantar alabanzas a Dios. Y esto es lo que nos está enseñando, que a menudo Dios hace grandes cosas en nosotros, cuando como David en este tiempo nos encontramos en un lugar húmedo y solitario. Noten las hermosas palabras que David escribió para Dios. Cuando estaba, como les dije la semana pasada, cuando estaba siendo oprimido, cuando estaba siendo molido, cuando estaba siendo perseguido y lastimado. ¿Sí? Y la Biblia, de nuevo, tenemos muchos ejemplos de personas que cuando pasaron por sus momentos más difíciles, cuando pasaron por sus momentos más dolorosos, ¿sí? Fue cuando brillaron más, ¿sí? Y manifestaron más su fe en Dios y glorificaron más a Dios. ¿Se acuerdan de José? El que vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto, y se lo vendieron a un hombre llamado Potifar, y la esposa de Potifar la acusa de violación y lo meten a la cárcel, ¿sí? Por la falsa acusación de la mujer. Ahí en la cárcel se convirtió en el mejor preso de todos los presos. ¿Y qué hizo? Brilló y trajo gran alabanza, gran gloria a Dios cuando interpretó los sueños de aquel panadero y de aquel copero. ¿Se acuerdan? Que después el faraón tuvo un sueño y ellos se acordaron de él y le hablaron acerca de José, y José fue, interpretó el sueño, y José fue levantado ¿hasta qué posición? La segunda después de faraón. Dentro de la cárcel fue cuando más brilló. Siendo perseguido fue cuando más glorificó a Dios. Tenemos a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, verdad? El profeta que se le dijo: ve a Nínive, ¿y qué hizo? Se fue en dirección opuesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dios preparó a un gran pez. Sí, cuando la tormenta vino sobre el barco en el que iba, lo echaron por la borda y este gran pez se lo tragó y fue y lo llevó a donde Dios le había dicho que fuera. ¿Y qué hizo? Caminó por toda la ciudad de Nínive, ¿verdad? En 40 días viene la destrucción, en 40 días viene la destrucción. ¿Y qué sucedió? Toda la ciudad de Nínive se convirtió a Dios. ¿Pero qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar por estar dentro del gran pez, ¿verdad? Elías, ¿se acuerdan del profeta Elías? ¿Sí? Cuando estaba en aquella cueva en donde fue y se escondió de Jezabel, porque Jezabel había prometido matarlo por haber matado a sus 400 sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan? Estaba en esa cueva
Y el Señor va y lo busca y le pone comida ahí fuera de la cueva y le dice: Elías, come. ¿Sí? Y oye los truenos y todo lo demás y pasa el viento apacible y oye la voz de Dios. Ahí fue donde recibió ánimo para salir de la cueva e ir a hacer lo que tenía que hacer. Tenemos a Daniel en el foso de los leones. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones, cierto? Que fue echado para que los leones se lo comieran. ¿Y qué pasó con los leones? Se quedaron ahí quietecitos con Daniel como si fueran gatitos hermosos, ¿verdad? Y no le hicieron absolutamente nada. Y el rey lo ve y se asombra, y todo el mundo se asombra de que los leones no le hayan hecho nada. Pero para que Dios fuera glorificado, ¿qué tuvo que pasarle a Daniel? Tuvo que ser echado en el foso de los leones. ¿Cuántos queremos ser echados en el foso de los leones? Levanten la mano todos los que quieren ser echados, porque lo puedo arreglar para que se los echen en un... Ninguno de nosotros queremos ser echados en los fosos de los leones. Ninguno de nosotros como Jonás queremos estar en el vientre de un pez, como José en la cárcel, ¿verdad? Por algo que no hicimos. Tenemos a Pablo también. ¿Se acuerdan en la cárcel de Filipo? Que lo azotaron y estaba todo herido y lo echaron en la cárcel de Filipo. ¿Y qué estaban haciendo él y Silas en la cárcel cuando estaban ahí en los grillos siendo detenidos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando alabanzas a Dios. En medio de la tormenta, en medio de la persecución, en medio de las falsas acusaciones, estaban cantando a Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan con el carcelero? ¿Qué sucedió? El carcelero fue y miró que todos los grillos estaban sueltos y que las puertas de la cárcel estaban abiertas. ¿Y qué hizo? Tomó la espada para matarse porque sabía que lo iban a matar si los prisioneros se hubieran escapado. Y Pablo, ¿qué le dice? Hey, no te hagas nada, aquí estamos todos. Aquí está, no nos hemos ido. ¿Sí? ¿Se acuerdan el resultado? ¿Se acuerdan lo que hizo el carcelero? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que hace nuestro testimonio cuando, a pesar de las pruebas, cuando a pesar de la tribulación, cuando a pesar de la aflicción, seguimos dando gloria a Dios con nuestras vidas. Cuando no nos escondemos, cuando no le tratamos de sacar, cuando no nos metemos en nuestro propio sufrimiento y nos dejamos llevar por esos sentimientos de debilidad y de que somos inadecuados o que Dios no, cuando no nos dejamos llevar por esos sentimientos y alabamos a Dios y servimos a Dios aún en medio de esos problemas, saben que Dios es exaltado en nuestras vidas y hay gente que lo ve y hay gente que dice: wow, qué bárbaro. Mira nomás por todo lo que está pasando, pero sigue adorando a Dios. Sigue alabándolo. Si yo fuera él, yo ya hubiera maldecido a Dios y me hubiera muerto. ¿Se acuerdan como la esposa de Job? Que Job seguía fiel a Dios y la esposa que le dice: ¿Todavía crees en Dios? ¿Por qué mejor no lo maldices y te mueres? ¿No? Pero eso es lo que causa la prueba. La prueba hace que nuestra fe brille o se manifieste como lo que verdaderamente es. ¿Y qué decimos de Jesús? Sí, que fue molido más que todos los que hemos mencionado y mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede esperar ser molido. Sí, primero en el juicio falso que le levantaron, en el que lo golpearon y lo azotaron y le pusieron una corona de espinas. Aunque todo ello comenzó en el huerto del Getsemaní, cuando fue a orar y se nos dice que su sudor era como gotas de sangre. Estaba siendo molido por el peso del pecado que se iba a poner encima. Su pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo. Estaba siendo molido por ello. Y luego tuvo que ir a la cruz. Sí, estaba en Getsemaní y estaba solo clamando al Padre. Les dijo a sus apóstoles a sus discípulos en ese entonces que se quedaran a orar para que no cayeran en tentación. Y fue y los visitó un par de veces mientras él estaba orando. ¿Y qué los encontró haciendo? Estaban dormidos. Y les dijo: no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Y él se volvía a orar. Sí, luego lo
aprendieron como criminal, lo azotaron, lo golpearon y luego lo clavaron en la cruz. Y todavía más molido. ¿Sí? Y luego lo pusieron ¿en dónde? Lo pusieron en una tumba, en una cueva básicamente. Y ahí fue donde Dios hizo la obra más gloriosa que pudiera haber hecho y por la cual ahora nosotros somos salvos. Jesucristo resucitó de entre los muertos y ahora la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Todas estas personas en la historia fueron molidas, fueron aplastadas, fueron perseguidas, pero nadie como Jesús. Y porque Jesús permitió que esto le sucediera, nosotros ahora somos salvos. En Isaías capítulo 53 y el versículo 5 dice: pero Él será herido por nuestros pecados, noten, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Ahora, este versículo se aplica mucho en el términos de que enfermedad, ¿verdad? Por su llaga fuimos sanados. Es que si ya fuimos sanados por su llaga, Dios no quiere que estemos enfermos. No está hablando de esa enfermedad. Está hablando de la enfermedad por la que mucha gente no va a morir, está muerta, que es el pecado. ¿Sí? Y fuimos sanados de esa llaga y ahora vivimos. Pero no vivimos para nosotros, vivimos para Él. ¿Verdad? Porque si Él murió por todos nosotros, entonces nosotros hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos para Él, por lo que Él hizo. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 22 al 25, perdón. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Así como David remitía su causa a aquel que podía salvarlo, a aquel que podía hacerle justicia. Versículo 24 dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, que es la cruz, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Nuestras vidas están en la mano de Jesucristo, y mientras nuestras vidas estén en las manos de Jesucristo, está segura en este mundo y en el venidero. ¿Ok? Quiero que sepan eso, que nuestra vida está segura en las manos de Cristo, en este mundo y en el venidero. Porque si el Señor retrasa su venida, ¿sí? Todos nosotros que estamos aquí ahorita, si la retrasa unos, déjenme ver, el más joven, ¿cuántos años tienen? 20, 40. Si la retrasa unos 50 años, ¿en dónde estamos? En el cielo con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida está segura en sus manos, ya sea en esta tierra o en el mundo venidero, está segura en sus manos. ¿Sí? Entonces, las cuevas, esos pozos, esas pruebas, esas situaciones no son un lugar en donde nos gusta estar, ¿no es cierto? No nos gusta estar en el desierto, no nos gusta que se nos meta el fuego, no nos gusta tener que pasar por los ríos, no nos gusta tener que someternos a esas cosas, pero es cuando pasamos por esas cosas, mis hermanos, que nuestra fe se manifiesta en toda su gloria, y es cuando pasamos por esas cosas que en realidad nos damos cuenta que si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Una promesa que Dios le hizo a Israel, pero que nosotros también podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Sí? Es la promesa que les hace en el libro de Isaías, en el capítulo 41, Isaías 41. Y este es el último versículo que vamos a leer hoy mientras pasa el grupo de alabanza al frente. Isaías 41, los versículos 10 al 13. Noten lo que le dice ahí el Señor al pueblo de Israel, y creo que esto nos lo dice a nosotros en esta noche también. Noten: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes,
que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre, ¿cuánto? Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Versículo 11, todos los que se enojan contra ti quedarán como avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo perecerán y serán como nada. Versículo 12, cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice, y nos dice a todos hoy, no tengas miedo, que yo te ayudo. Yo no sé por qué estén pasando a ustedes. Yo no sé qué es lo que les está atemorizando hoy. Yo no sé qué tan difícil sea su lucha, qué tan pesada su carga, yo no tengo idea, pero sí sé lo pesado y lo difícil que es la lucha que yo estoy pasando. Y yo creo que esa promesa es para mí hoy. Y yo confío en Él. Y sé que Él va a pelear por mí. Sé que en Él tengo la garantía de vida eterna. Y sé que en Él tengo aquel que me puede ayudar y sostener en los momentos de mayor debilidad en mi vida. Y sé que Él también puede hacer eso por todos y cada uno de ustedes. Si claman a Él, si lo buscan a Él con todo su corazón. Porque el que lo busque con todo su corazón lo va a encontrar. Amén. Oremos.